Y cuando tú estás leyendo esto te encuentras a un personaje muy interesante que se llama Elizabeth Bathory. No sé si alguien ha escuchado a Elizabeth Bathory, que es la diosa del mal. Cabe la casualidad que mientras leía, pues para traer información al programa, me encuentro con una diosa de la sangre muy parecida en México. Ella iba y se presentaba como la reencarnación de la diosa de la fertilidad de la cultura maya. Para ir finalizando el tema de Camargo, que nos da para hablar todo el día, en realidad cualquiera de estos casos son dignos de hablar por horas porque son totalmente grotescos, complicados. Si se ponen a analizar los casos de asesinos seriales de Latinoamérica, pueden notar lo prolíferos que pueden llegar a ser, cientos de casos. Es difícil notarlos, percibirlos. Exacto, y es que en los años 80, 90, en donde pues ya habían problemas de corrupción, la misma tecnología no daba para poder estudiar estos o poder darle encontrar seguimiento a estos les permitía el poder llegar a hacer esto. Y hablemos de que la mayoría de estos usualmente buscaban personas de bajos recursos que no tengan la capacidad económica para poder hacerle un seguimiento. Por ejemplo, en los 80 si se perdía un niño era muy difícil de encontrar. También ahora, yo creo que es el lugar en donde dije al principio cómo se crían, pero también cuando las ciudades ya van avanzando y no hay una guía adecuada para el individuo o para la persona que se está desarrollando dentro de esa sociedad. Porque, a ver, pongámonos a pensar, vemos casos que se den en pueblitos, no se ven esos casos que se den en pueblitos, más vemos estos casos dentro de ciudades grandes. De hecho, voy a traer un caso a colación que se trata de una serie de asesinatos que ocurrió en pueblitos. Obviamente no en Ecuador, pero va por allí. Cabe recalcar que antes de iniciar la historia de este caso, me gustó porque me recuerda a una historia de mis tiempos jóvenes, que yo cuando joven me gustó bastante esto. Lo primero que empecé a leer fue cosas de vampirismo, licantropía y esas cosas. Y cuando tú estás leyendo esto te encuentras a un personaje muy interesante que se llama Elizabeth Bathory. No sé si alguien ha escuchado a Elizabeth Bathory, que es la diosa del mal. Esta mujer es muy reconocida en este tipo de literatura porque fue tipo, si Vlad Tepes en mujer, por decir, una asesina serial que disfrutaba de los... Pero a diferencia de ella, es que ella en realidad sí ella no era una reina. Era dueña y señora, claro. Era dueña y señora de cierta población y la gente le temía, pero era porque ella tenía esta fama, pues, y en realidad era así, escogía a los hombres que ella salía y, me lo llevo. Salía de compras, Sí, salía de compras. Y ella tenía este ritual de bañarse con la sangre de ellos, beber su sangre y este tipo de cosas. Cabe la casualidad que mientras leía, pues para traer información al programa, me encuentro con una diosa de la sangre muy parecida en México, en estas tierras de esta parte del mundo. Y no es hace tanto tiempo. O sea, yo cuando empecé a leer dije, qué sé yo, tiene que datar como el último programa que hablamos en 1700, pero no estamos hablando de más o menos 1970 y algo por allí, en Sonora, México. ¿De qué trataba esto? Esta mujer, una mujer pues de bajos recursos, pero muy creyente, había tenido un pasado pues violento, como habíamos iniciado, de que muchas personas en estos tipos de asesinos tienen pasados violentos. Conoce a dos tipos de una secta, por decirlo así. Eran tipos que iban por pueblos pobres aprovechándose, porque literal eso es aprovecharse. Te aprovechas de la creencia de esta gente y ellos cobraban, o por ejemplo lo que la gente les devolvía a ellos era en favores sexuales y en comida. Ellos se manejaban así, ellos iban de pueblo en pueblo, pero los pueblos más pobres de México. México es un país inmenso y hasta la actualidad tiene demasiados sectores, igual que muchos países de Latinoamérica, donde la pobreza es extrema. Pero ellos se proliferaban en estos sectores y tenían ya bastantes adeptos. Y da la casualidad pues que un día esta diosa, esta condesa de la sangre se los topa. Se llevan muy bien porque ella tenía pues estos ciertos delirios de grandeza, era muy... Bueno, se dice que era muy inteligente y a ella le gustaba tener o sentir el control sobre las personas. Y al encontrar a estas personas fue como que, bueno, ustedes llevan un montón de gente, ustedes conocen a mucha gente, pero ustedes me están haciendo caso a mí, entonces yo los puedo manejar a ustedes. Entonces se excitaba con la sensación de poder. Desde allí había partido. Entonces ellos ya no llevaban este culto, ahora lo llevaba ella. Y así empezaron a proliferarse y ella, en uno de estos encuentros que tenían, porque tenían encuentros, hay un tipo de orgía, por decirlo así. Era los favores sexuales que le hacían estas personas a ellos, pues creyendo en lo que ellos decían, porque ellos se decían ser la reencarnación, ella más que nada, cuando ella estuvo, ella se hacía llamar la reencarnación de la diosa de la fertilidad, que es la diosa de la fertilidad en la cultura maya. Estamos hablando de México. Y pues como era la diosa de la fertilidad, pedía los favores sexuales y con base en eso, pues cuando tienen este momento orgiástico... Qué lindo término me acabas de acuñar. Acuñando términos.
Lo utilizaré cuando el contexto lo amerite. Grabando nueva información. Bueno, en este contexto orgiástico pasa un accidente porque como era pues una chocita, ¿no? Mientras estaban todos metidos allí, uno de ellos en pleno acto se golpea, o sea, se cae de donde estaba, se golpea la cabeza y empieza a sangrar. Y ella había estado como que al lado y, o sea, estaba como que en medio de un orgasmo, la tipa, y la sangre la topa, la baña, pues de lo que el tipo está sangrando. Y de allí para adelante, según pues lo que yo leí, pues no lo puedo asegurar, ¿no? Que ella creó una adicción, o sea, le encantó la sensación de sentir, conexión. exacto, de sentir la sangre correr por ella, sangre caliente y el sexo. Y de allí para adelante empezó la masacre. Se data de que no hay datos exactos de cuántas personas asesinaron, pero por lo general siempre eran niños, mujeres o ciertos hombres de cierta edad, pero iban de pueblo en pueblo, todos estos pueblos pobres. Y según lo que leía, si se ponen a contar de todos los pueblos que visitó y más o menos las personas que desaparecieron en el tiempo en el que ella estuvo, o este grupo estuvo por allí, serían alrededor de unas 60, 80 personas. Entonces, de allí para adelante, ella hizo más fuerte su figura de diosa, porque como te dije, ella iba y se presentaba como la reencarnación de la diosa de la fertilidad de la cultura maya, que es difícil la lengua maya, no sé el nombre, pero empieza con M. Ella se presenta a sí misma como una diosa, como una reencarnación de esta diosa, pues, y esta gente muy creyente pues iba, y allí pues pasa de ser un culto a ser una secta. Se preguntarán cuál es la diferencia entre un culto y una secta. El culto es una congregación de personas en las que simplemente rinden tributo rinden tributo a una imagen, ¿listo? Una secta pasa a ser más fuerte porque pasa de rendir tributo a rendir sacrificios. Se pone heavy. El paso más allá. Ese es el paso fuerte. Entonces, los sacrificios eran enfrente de las personas que eran parte de esta secta. Y había gente que con el miedo de como ella la veían como una figura, y cabe allí recalcar cómo se aprovechan de la ignorancia de las personas, de ese fanatismo religioso. Pero bueno, ellos lo hacían enfrente de todo el culto. Había un sacrificio, primero era la etapa sexual, y luego cuenta que pues que a ellos cuando ya los asesinaban, hay un ritual maya en el que los abrían, los desangraban, todos bebían su sangre y al final los desmembraban, y lo último que se comían entre todos era el corazón. O sea, el ritual era así de grotesco, por así llamarlo, era fuerte. Y la gente empezó a seguirla más que nada por miedo que ya por creencia, por fe. Entonces empezó a crear una figura de un monstruo alrededor de ella. Y da la casualidad que estaban en cierto lugar de México, no recuerdo con exactitud, y justo habían terminado de hacer un ritual, y una persona de estas había salido huyendo, corriendo, y se encuentra unos policías, un pequeño, así como le diríamos acá un UPC, ¿no? Encuentra así, que mire, yo vi a unas personas, allá están que se beben sangre, la palabra que habían utilizado ellos son vampiros y esto y lo otro, y las personas obviamente de allí pues se mofaron de él, pues no, perdón la palabra, es de campesino bruto, que está borracho o algo, exacto. Pero uno de los oficiales dice, ¿sabes qué? Yo te voy a creer, pero te voy a llevar a la casa porque pues, entonces él lo va a acompañar, dice, a ver, ¿dónde fue? ¿Dónde pasó? Y lo lleva donde había sido el ritual, ya no había nadie, pero como esta tipa había visto pues que uno había huido, se imaginó pues que iba a regresar con gente, y allí pues sacrifican a este joven y al policía, y allí empezó la investigación. ¿Por qué? Porque desaparece un policía que recién había salido con un tipo, y empiezan a rondear el área y los encuentran. Donde habían hecho este último ritual eran unas cuevas dentro del sector, y bueno, lo que encuentran primero pues son al policía y al joven descuartizados, así como te dije, como acabé de comentar, cómo era el ritual de ellos, así, en las mismas condiciones. Y bueno, luego la gente de los alrededores, como la reconocía y sabían que ellos eran nómadas, pues se pasaban moviendo, total, la terminan atrapando y a ella solo la juzgan por los 2 asesinatos. A uno de los 2 hermanos que eran los que habían iniciado este culto es asesinado en el lugar donde lo iban a detener porque se opuso al arresto. Pero la historia empieza, o sea, se vuelve bizarra por el punto en que cómo es posible que haya matado a tantas personas y haya pasado tanto tiempo, porque eso tiene que haber sido así mismo un lapso de 10, 15 años en el que fue matando personas, y de la forma en la que lo hacía, y cómo no se pudo encontrar los cadáveres. O sea, los cadáveres de esas personas nunca se encontraron, pero cabe recalcar pues que los mutilaban y todo esto. Así que he allí como América Latina ha sido un sembrero, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el término? No encuentro el término. Pero como aquí hay asesinos seriales que quizás no han salido a la luz porque
que bien falta de investigación, bien no lo quieren hacer porque no quieren demostrar la negligencia que tienen las autoridades para investigar este tipo de casos. Pero en América Latina hay asesinos seriales que no se los conoce, como este caso, yo ni enterado. Pero a mí me interesó, o sea, nació el morbo por el tipo de forma en la que ella asesinaba y qué es lo que hacía y cómo no sé, y cómo al final la termina juzgando por dos cadáveres, pero fue lo único que encontraron. Y asumo que la pena que le habrán puesto habrá sido mínima. O sea, Claro, en comparación a lo que realmente hizo. Exacto. Esa es mi pequeña historia. Bueno, pequeña, Terrorífica. Es fuerte, es fuerte. Sí, es densa. Y para serte sincero, yo tampoco no la conocía. Por las características que tiene, debería ser como que una historia muy mediática. Quizás lo fue en su momento en México, pero no trascendió tanto. Igual, como tú lo mencionas, América Latina, al tener condiciones precarias en todos los sentidos, y la cuestión policial no es diferente, en muchos de estos asesinos seriales no fueron juzgados como debieron o ni siquiera fueron encontrados. Y lo peor es que México se da, no solo México, bueno, muchas partes de Latinoamérica, pero México, fuera de esta figura, también hay que recordar pues la figura de la Santa Muerte. Y con base en esa figura de la Santa Muerte también hay, bueno, iba leyendo, nos podríamos pasar todo el día hablando de eso, pero también hay historias fuertes en cuanto a cuando las personas ya han llegado a un punto tan alto de fanatismo por la Santa Muerte, pasan a esa etapa de... Lo que pasa es que, bueno, ahí hay un punto que hay que corregir. El término de la Santa Muerte, como es un ángel que no está reconocido dentro de la Iglesia Católica o dentro de las religiones, tienden a utilizarla para muchas cosas que no son. Pero ojo, en sí es un ángel mandado por una energía creadora que le dicen Dios, que debería de estar dentro de las historias, para que sepan y tengan acotación, pues ya lo que utilizan este conocimiento como para hacer daño, ya no es un nivel normal, ¿no? Como tú lo dijiste, ya es una secta. En creencias que ellos mismos han creado, pero no es que es algo que se viene dando desde la historia. Es que el problema no es la figura de la Santa Muerte, el problema es el fanatismo. Cuando, como tú lo acabas de decir, cuando pasa de un culto a una secta. Entonces alrededor de eso pues hay mucha tela que cortar. Exacto, y hay muchos asesinos seriales que hicieron sus actos desde el fanatismo religioso. Quizás cuando ya llegaron a algún punto de demencia o esquizofrenia, asesinaron en nombre de Dios para en algún punto limpiar pecados. Hay no recuerdo cómo se llamaba, pero un asesino serial muy mediático de los Estados Unidos asesinó a varias trabajadoras sexuales por esa idea de limpiar los pecados.